El majestuoso Niágara ha sido, desde tiempos remotos, un imán para los intrépidos, los curiosos y también los desesperados. Sin embargo, bajo su imponente belleza, es un cuento oscuro, historias de dolor, de pérdidas irreparables y de los últimos momentos. Algunos cayeron por accidente, otros lo hicieron de manera voluntaria, y unos pocos más lo intentaron en su ambiciosa búsqueda de gloria. Estas son algunas de las muertes más impactantes que se han producido en las cataratas, es decir, mucho daño al abismo. Un día de julio de 1930, George Stadthackis se preparó para perseguir a un ángel con el que había estado obsesionado durante años. George, un inmigrante de 46 años residente en Buffalo, Nueva York, no era el alcalde, tenía convicciones firmes en su vida y en la que convivió la mayor parte de ella, y aceptó compartirla con el mundo. Para llamar la atención sobre esto, ideó un plan extraordinario: arrojar las cataratas del Niágara a un barril especialmente diseñado para resistir el impacto. Durante estas comidas trabaja en los preparativos. Construyó un gigantesco cilindro de acero reforzado que pesaba 1 tonelada, mediana de 3 metros de ancho y 1,5 metros de ancho, y habitable si está diseñada para resistir la fuga de agua. En su interior se compartían tanques de oxígeno y víveres que los ayudarían a mantener con vida. Seguro de ese invento, George confiaba en que aquella arriesgada hazaña lo haría famoso y los otorgaría la plataforma necesaria para fundar sus ideas. Pero George no emprendió la aventura solo, lo acompañó a Sonny Boy en su tortuosa búsqueda y decidió perdurar más de 150 años. Incluye en la misión un mensaje sobre la vida que tienes en mente, además de regalarle un objeto personal a tu ser querido. Cuando el barril está herméticamente sellado, la estanqueidad de las cataratas y la crucifixión de la madera se ven sometidas a presión al envolverse. Poco después, fue liberado en el río, avanzando lentamente hacia el borde. Las pruebas se observaron al desaparecer entre la niebla, recorriendo una distancia de más de 50 metros. Increíblemente, el barril resistió el impacto y emergió intacto en la base de las cataratas. Por un momento, George pareció triunfar. Entonces surgió el problema. El padre Redhill, reconocido experto local en cataratas, fue informado del riesgo que implica el enorme peso del barril. Con más de 900 kilos, era mucho más pesado que los que usábamos en años anteriores. Así, el artefacto se enganchó en los movimientos impredecibles del pie de la caída, giró violentamente e impidió que alguien intentara rescatarlo. Al mismo tiempo, George sufrió una realidad duradera. El espacio reducido era sofocante, el rugido del agua energizada y el oxígeno, que duró aproximadamente 1 hora, se consumieron rápidamente. Debido al esfuerzo constante, la fuerza del río hizo imposible alcanzar el barril. Pasarían más de 22 horas hasta que finalmente se recuperara el tronco. Al final, la escena fue devastadora. George murió mucho antes de que la ayuda pudiera llegar. El mismo invento que diseñó para proteger su vida se convirtió en la trampa que vendió su destino. En un giro cruel, su propia creación se transformó en su condena. Y, sin embargo, hay esperanza. Sonny Boy sobrevive. La tortuga se convirtió en un símbolo de resistencia, apareciendo en libros y revistas infantiles, dando una pequeña ecología de reconocimiento que George había anhelado. Hoy, el barril se conservó como pieza de exhibición en las cataratas del Niágara, un registro solemne de los peligros de desafiar a la naturaleza y del precio que podían tener las mujeres más audaces. Esta historia no solo sirve como advertencia, sino también como testimonio de la ambición humana y sus impredecibles desenlaces. El 5 de agosto de 1951, otro hombre se encontró cerca del final del Niágara. William Redhill Jr. miraba, vio las aguas turbulentas de una multitud expectante reunida en la orilla. El aire estaba cargado de tensión. Nadie imaginó que lo que allí había era un punto de presentación que era mucho más que un simple acto de valor. Ese día marcaría no solo el final de la vida de un hombre, sino también el inicio de un cambio en la manera en que se percibía la osadía en las cataratas del Niágara. William Redhill Jr., hijo del célebre ribereño William Redhill Sr.,
había crecido bajo la sombra imponente de su padre. El viejo Red, reconocido como una leyenda local, había sido el mismo que años atrás advirtió a George Statakis sobre los peligros impredecibles de las corrientes. Red Jr., al igual que su padre, era un hombre del río. Desde joven había intentado igualar la reputación que heredaba. Colaboró en arriesgadas misiones de rescate. Se lanzó a nadar en aguas traicioneras e incluso probó suerte con algunas acrobacias. Sin embargo, ninguna de esas hazañas le había dado la notoriedad que tanto anhelaba. A comienzos de la década de 1950, la vida ya le había dado varios golpes. Sus finanzas se derrumbaban debido a malas inversiones y la falta de un trabajo estable. Sobre sus hombros pesaba la carga de mantener vivo un apellido cargado de historia, y con cada fracaso sentía que el legado familiar se desvanecía. Desesperado, buscaba algo espectacular, un acto tan extremo que devolviera brillo al nombre de los Hill. Su plan era simple en apariencia, pero prácticamente suicida: lanzarse por las cataratas dentro de un artefacto que él mismo había improvisado. Lo llamó La Cosa. A diferencia de los barriles reforzados y meticulosamente diseñados que otros habían empleado, su invento era poco más que un amasijo de cámaras de aire gigantes, correas de lona y redes de pesca unidas sin mayor cuidado. Había agregado sacos de arena para darle peso, pero la estructura no ofrecía ninguna verdadera protección. En realidad, parecía más un montón de restos flotando que una embarcación resistente. El artilugio carecía de cualquier soporte firme que lo mantuviera unido, y sus materiales dispares parecían destinados a desintegrarse incluso antes de alcanzar la caída. Aún así, Red ignoró las advertencias de amigos y conocedores del río, quienes le insistieron que las posibilidades de salir con vida eran prácticamente nulas. Con una determinación temeraria, se subió a La Cosa aquel día fatídico. En las orillas, la multitud observaba con una mezcla de expectación y espanto. El artefacto se aproximaba peligrosamente al borde, mientras el agua giraba con violencia a su alrededor. Los presentes contuvieron la respiración cuando la improvisada nave se volcó y desapareció en la bruma espesa del Niágara, tragada por el rugido ensordecedor de la caída. El silencio fue total. Por unos segundos, pareció que el mundo entero se había detenido. Luego, los restos comenzaron a aparecer río abajo: cámaras de aire reventadas, redes destrozadas, trozos de lona desgarrada. Era evidente que la estructura había colapsado sin ofrecer resistencia. La verdad fue confirmada al día siguiente, cuando hallaron el cuerpo de Red Jr. cerca del sector conocido como la Doncella de la Niebla. Estaba tan golpeado y destrozado que apenas resultaba reconocible. La brutalidad de las aguas, combinada con la precariedad de su invento, no le dejó la más mínima oportunidad. Su muerte estremeció a toda la comunidad. Lo que debía ser un acto de redención terminó convertido en tragedia. A raíz de ello, las autoridades decidieron implementar controles mucho más estrictos sobre las acrobacias en las cataratas. Se endurecieron los permisos, se aplicaron sanciones más severas a los intentos ilegales, y la visión pública sobre estos actos cambió para siempre. El Niágara dejó de ser visto únicamente como un escenario para la valentía, y se reconoció también como un lugar donde la imprudencia podía costar muy caro. Aunque el nombre de Red Jr. se ha ido diluyendo con el tiempo, su muerte dejó huella. Irónicamente, su sacrificio contribuyó a hacer un poco más seguras las cataratas para quienes vinieron después. El río seguiría cobrándose víctimas, pero sus autoridades ya no mirarían con tanta indiferencia los actos temerarios. Y así, apenas unos años más tarde, un nuevo episodio pondría a prueba la fuerza del Niágara. Era el 9 de julio de 1960. El sol del verano brillaba sobre las aguas cuando James Honeycutt, un contratista de 40 años proveniente de Raleigh, Carolina del Norte, se preparaba para lo que debía ser simplemente un apacible paseo en barco por el Alto Niágara. Mientras trabajaba en el proyecto hidroeléctrico de la Comisión de Parques del Niágara, Jim Honeycutt decidió invitar a los hermanos Woodward a dar un paseo vespertino en su modesta embarcación de aluminio de 14 pies, impulsada por un motor fuera borda de apenas
7.5 caballos de fuerza. Roger, de 7 años, y su hermana Diane, de 17, estaban emocionados por la excursión. Los padres de los niños confiaban plenamente en Jim, y antes de zarpar, él se aseguró de que ambos llevaran puestos sus chalecos salvavidas, una precaución que más tarde resultaría decisiva. Partieron desde el Lynch Trailer Camp, en la ribera estadounidense, a unos 8 kilómetros río arriba de las cataratas. La tarde comenzó tranquila. Jim les mostraba a los chicos la belleza del río, mientras la corriente los llevaba suavemente. Sin embargo, a apenas una milla de las estruendosas Horseshoe Falls, todo cambió de manera repentina. Jim intentó girar la embarcación cuando de pronto el motor se apagó. Al revisarlo, descubrió que el pasador de la hélice se había soltado. Una avería crítica en el peor momento posible. El bote quedó a merced de la poderosa corriente del Niágara, que arrastra cerca de 750.000 galones de agua por segundo hacia el precipicio. Con desesperación, Jim tomó los remos y comenzó a remar con todas sus fuerzas hacia la orilla. Pero el caudal era demasiado fuerte. La prioridad de Jim fue siempre la seguridad de los niños, revisando que sus chalecos estuvieran bien asegurados. En medio del caos, no tuvo tiempo de colocarse uno él mismo. Al aproximarse a la caída, las aguas se tornaron turbulentas y las olas golpearon con violencia la pequeña nave. Un impacto contra una roca hizo volcar el bote, lanzando a los 3 ocupantes a los rápidos embravecidos. La fuerza del río separó a Diane de Jim y Roger. La joven consiguió aferrarse brevemente al casco volcado antes de ser arrastrada. Su destino cambió gracias a la suerte y al valor de un desconocido. En Punta Terrapin, John Hayes, un camionero de 44 años de Vauxhall, Nueva Jersey, la divisó luchando por mantenerse a flote. Sin dudarlo, saltó sobre la baranda, se sujetó con una pierna y logró alcanzar a Diane. Con la ayuda de otro visitante, John Quattrochi, consiguieron ponerla a salvo a tan solo unos 6 metros del borde del abismo. Mientras tanto, Jim permanecía en el agua, sujetando con fuerza al pequeño Roger. Los testigos contaron que, en un último acto de sacrificio, Honeycutt empujó al niño lejos de sí mismo, quizás con la esperanza de que su bajo peso y el chaleco le dieran una oportunidad de sobrevivir. A las 12:55 de la tarde, ambos desaparecieron juntos por la caída de más de 50 metros en Horseshoe Falls. Lo que ocurrió después sería recordado como el milagro del Niágara. Contra toda probabilidad, Roger Woodward sobrevivió. Su cuerpo liviano, de apenas 25 kilos, y el chaleco naranja que llevaba puesto, lo mantuvieron alejado de las rocas que aguardaban en la base. La tripulación del Maid of the Mist 2 lo divisó y, tras 3 intentos, logró rescatarlo con un aro salvavidas. Roger solo sufrió cortes menores y algunos moretones. Jim, en cambio, no tuvo esa suerte. Sin chaleco salvavidas y golpeado por la fuerza aplastante del torrente, desapareció bajo las aguas. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, a más de 400 metros río abajo. Aquella jornada se convirtió en parte de la leyenda del Niágara, tragedia y milagro entrelazados en una misma historia. Roger Woodward pasó a la historia como la primera persona en sobrevivir una caída sin protección por las cataratas, y aunque su vida fue salvada, el precio fue la entrega total de Jim Honeycutt. Hoy, una placa en Punta Terrapin honra su sacrificio, recordando tanto el poder indomable de la naturaleza como la grandeza del altruismo humano. Décadas después, en un fresco día de abril de 2017, el rugido eterno de las cataratas del Niágara volvería a ser escenario de otro episodio inesperado. Abajo, el río rugía con la misma furia de siempre, recordando a cualquiera que osara desafiarlo que una caída significaba casi con certeza la muerte. Ese día, sin embargo, las cataratas se llevarían a un hombre que, en el pasado, había salido con vida de su abrazo, alguien que creía poder vencerlas una vez más. Kirk Jones, de 53 años, originario de Michigan. En el año 2003, Jones había pasado a la historia, al convertirse en la primera persona en sobrevivir una caída de 50 metros por las cataratas del Niágara
sin ningún tipo de protección. Contra todo pronóstico, salió de las aguas con heridas menores. Fue considerado un milagro viviente. En aquel entonces atravesaba momentos personales difíciles y muchos interpretaron su salto como un acto desesperado, más una huida que una hazaña planificada. Por un breve tiempo estuvo bajo la atención de los medios, presentado como el hombre que venció lo imposible. Sin embargo, la fama se desvaneció pronto y lo que quedó fueron las consecuencias: una fuerte multa y la expulsión de por vida del territorio canadiense. A pesar de todo, Kirk nunca logró alejarse del magnetismo del Niágara. Hablaba de él como si existiera un vínculo invisible, como si la cascada hubiera quedado marcada dentro de su propia identidad. Aunque tenía prohibido el acceso desde el lado canadiense, fijó sus ojos en el lado estadounidense, convencido de que aún le quedaba un nuevo desafío pendiente. En los meses previos a abril de 2017, comenzó a hablar abiertamente de su regreso, pero esta vez no buscaba únicamente sobrevivir, sino relanzar su vida como un espectáculo mediático. Imaginaba que un segundo salto lo catapultaría hacia una carrera en el entretenimiento. Su idea era, cuanto menos, extraña. Había comprado por internet una enorme esfera de plástico, de esas usadas en el surfing, donde las personas descienden colinas dentro de la bola. Creía que aquel objeto lo protegería, absorbiendo el impacto del agua. Aunque la comparación entre rodar cuesta abajo y caer desde un precipicio era absurda, Kirk estaba convencido de que funcionaría. No emprendió la prueba en soledad. Llevaba consigo a Misty, su serpiente boa constrictor. Con esa compañía insólita, lanzó la esfera al río, que lo arrastró velozmente hacia el borde. Testigos aseguran haber visto la pelota girando violentamente mientras las corrientes la empujaban. El estruendo de las cataratas cubrió cualquier otro sonido, y en cuestión de segundos, la bola desapareció en la bruma. No se sabe con certeza si Kirk logró salir de la esfera antes de la caída, pero cuando fue recuperada más tarde, estaba vacía. Equipos de rescate iniciaron la búsqueda de inmediato, con la esperanza de repetir el milagro de 2003. Esta vez, sin embargo, la naturaleza no dio tregua. El 2 de junio de 2017, la Guardia Costera de Estados Unidos encontró el cuerpo de Jones a unos 20 kilómetros río abajo.